Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Ana y hoy quiero hablaros de libros de no ficción. Durante el mes de noviembre tenemos la iniciativa Non-Fiction November con una premisa muy sencilla y es simplemente leer más libros de ensayo de lo habitual. Esto puede significar leer al menos un libro de ensayo de este mes o dedicar todo el mes de noviembre a leer libros de ensayo. Es completamente al gusto del consumidor y no hay presión ninguna. Por mi parte quería aprovechar para hablar de algunos de mis libros de ensayo favoritos. Sin embargo, he de decir que ensayo es un género que abarca muchísimos subgéneros y que mis recomendaciones van a estar más bien limitadas al campo de la biografía, de ciencia y de literatura porque son los temas que más me interesan. Así que espero que os sirva un poquito de inspiración. Vamos a empezar. Empiezo esta lista con una de mis autoras favoritas y es Helen Macdonald. Helen Macdonald es una autora y naturalista inglesa que ganó sobre todo fama en 2015 con la publicación de H. de Halcón. De hecho, fue uno de los primeros vídeos que subí a este canal. Y ¿qué deciros de H. de Halcón? Es un libro que a primera vista no tenía ninguna razón por la que llamarme la atención. Si acaso supongo que podría decir que me llamó la atención la portada. Y recuerdo perfectamente el momento en el que lo descubrí en la librería, hojeé las primeras páginas y supe que quería seguir leyéndolo. Este libro habla del proceso del duelo y de la superación de la pérdida después de la repentina muerte del padre de la autora. Helen Macdonald encuentra refugio en el adiestramiento de un azor precisamente porque es algo que la va a consumir en cuerpo y alma. Y lo curioso es ver cómo las distintas etapas del duelo y la transformación de la autora evolucionan acorde al adiestramiento del azor. H. de Halcón es un viaje introspectivo y que sobre todo ofrece reflexiones muy emotivas, obviamente sobre la pérdida, pero también sobre el reencuentro de la identidad propia y del significado de lo humano y de lo salvaje. Sin embargo, en este vídeo también quería hacer hincapié en la colección de ensayos que publicó en 2020 y que también tenéis traducida al español, que se llama Vuelos vespertinos. Esta colección de ensayos la verdad es que la disfruté muchísimo y tenía que contenerme constantemente para no leer un ensayo detrás de otro y es algo que os recomiendo hacer. Es mejor leer estos ensayos de forma pausada, creo que se disfrutan mucho más. En cualquier caso, la prosa de estos ensayos es muy rica y muy evocativa e incluso a veces se acercan bastante a ser percibidos como relatos cortos y precisamente creo que este es el punto fuerte de esta colección de ensayos y es que tiene un equilibrio muy bueno en lo que sería opinión y emoción. El tema que sustenta muchos de estos ensayos es nuestra relación con la naturaleza. Y es un tema muy complejo del que se ha escrito hasta la saciedad, pero personalmente lo que me pareció más llamativo es el hecho de que la autora hiciera hincapié en que muchas veces miramos a la naturaleza con la esperanza de vernos reflejados, de volcar todas nuestras emociones y sentimientos en ella. Pero la naturaleza es algo más que confort, es una amalgama de muchas formas de vida, con lo cual a un nivel más abstracto yo creo que lo que la autora pretende hacer con esta colección de ensayos es ampliar nuestros horizontes y abrir un poco la mente a experiencias y voces distintas a las propias. En este libro podréis leer ensayos sobre la observación de aves migratorias desde un rascacielos de Nueva York, sobre la preservación de reservas naturales, sobre el cambio climático, sobre paseos en el bosque en invierno y una infinidad de temas. Y de nuevo, yo lo que quiero destacar es el equilibrio que logra entre el aspecto más literario de estos ensayos y el aspecto más científico, porque gracias a ello creo que no cae en tópicos y sobre todo no retrata la naturaleza como algo abstracto. Así que en general yo disfruté muchísimo de esta colección de ensayos y si no sabéis muy bien por dónde empezar con esta autora, yo os lo recomiendo mucho. Una autora que descubrí el año pasado y con la que conecté mucho también fue Zadie Smith. Zadie Smith es una autora británica conocida sobre todo por Dientes blancos y Tiempos de Swing. Ambas son obras de ficción que no he leído, pero en esta ocasión quería hablaros de Contemplaciones. Contemplaciones es un libro de unas 100 páginas, si mal no recuerdo, muy breve, y es una colección de ensayos que la autora escribió durante el confinamiento, esa época que ahora parece súper lejana. No obstante, estos ensayos no miran directamente a la pandemia o a esta época específica, sino que hablan de temas que quizás se han visto ensalzados a partir de este nuevo contexto o realidad. Así que diría que este libro sigue siendo pertinente precisamente porque ofrece mucho espacio para que el lector reflexione sobre cómo se han hecho las cosas hasta ahora. Sin embargo, lo que yo más disfruté fueron sus reflexiones sobre la escritura, sobre el acto de escribir, sobre cómo nos enfrentamos a tantísimas voces a la hora de escribir un texto y precisamente lo hipócrita que puede llegar a ser el acto de escribir simplemente porque buscamos ensalzar
la voz que consideramos más conveniente en este contexto. En el lado más directo a la pandemia, ella habla de cómo el encarar esta crisis también transforma nuestras perspectivas, aunque sea de forma temporal. También habla del deseo que surgió de crear cosas, quizá para darle más significado a nuestro tiempo cuando nos veíamos cara a cara enfrentados a él. Y bueno, en general ya os digo, son ensayos que expresan ideas de forma muy lúcida y directa, y a pesar de tratar estos temas abstractos y amplios, dejan mucho hueco para que el lector reflexione. Después de leer a Zadie Smith, seguí ahondando en el tema de la literatura y de la escritura con George Saunders. George Saunders es un autor estadounidense conocido sobre todo por obras como Lincoln en el Bardo o por colecciones de relatos como Pastoralia y 10 de diciembre. Sin embargo, con este libro, que se publicó en febrero de este año, si mal no recuerdo, supe dos cosas. En primer lugar, es profesor en la Universidad de Syracuse, donde enseña escritura creativa, y por otro lado, sus obras beben bastante de la literatura rusa. Y en este libro lo que pretende hacer es acercar, digamos, sus clases a todos los públicos, pero no penséis que este libro es simplemente un libro de texto. Diría que lo que destaca de este libro es la forma en la que Saunders interpreta cómo estos autores rusos abarcan ciertos temas de la literatura universal, y por otro lado ofrece una serie de reflexiones sobre qué es lo que nos mueve a leer estas historias. Un aspecto interesante de este libro es que además incluye los relatos que analiza, así que en este mismo libro podéis leer relatos cortos de Tolstoy, de Gogol, de Turgenev, de Chekhov también, y de hecho hace una cosa muy interesante en la primera parte, y es que intercala una página del relato con el análisis que él ofrece, precisamente para demostrar cómo se van transformando nuestras impresiones a la hora de leer una historia y de cómo se va forjando la relación entre autor y lector. Personalmente este libro me pareció una gozada. Probablemente no sea para todo el mundo, pero me ayudó mucho a desmitificar el concepto que tenemos de crítica literaria, y bueno, de hecho me animó a seguir haciendo esto, porque pensé que bueno, que al fin y al cabo lo que me tenía que centrar era en saber transmitir cómo me hace sentir un libro a la hora de leerlo. Y bueno, por otro lado también aprendí un poco cómo están construidas las historias, lo cual hizo también que, bueno, que acabara disfrutando el doble. Y bueno, en otro plano también me animó a empezar con la literatura rusa, y fue una de las razones por las que leí Ana Karenina este verano, así que bueno, tengo mucho que agradecerle a este libro. Y lo único malo que tengo que mencionar es que no está traducido al español aún, pero bueno, espero que lo traduzcan pronto. Y acabo esta lista tirando un poco más al campo de la ciencia y de la filosofía, de forma muy light, no os preocupéis, con Carlo Rovelli. Carlo Rovelli es un físico teórico y autor italiano que ha publicado varios libros en el campo de la filosofía de la ciencia. Y el que yo os quiero recomendar es un libro muy breve que podéis leer de una sentada, y es El orden del tiempo. Este libro lo leí ya hace unos años, así que obviamente he olvidado muchos de los detalles, pero en su momento me sorprendió lo accesible que era, y sobre todo se quedó conmigo el impacto en el momento de leerlo. Este libro, digamos, tiene dos partes muy definidas. Por un lado, habla de las nociones preconcebidas que tenemos del tiempo, de cómo en ciertos planos el tiempo ni siquiera puede ser considerado algo universal ni lineal, y bueno, el hecho de comprender o intentar comprender estos conceptos ya requiere de cierta capacidad de abstracción. Y por otro lado, también tenemos la vertiente más filosófica. No solamente habla del tiempo desde el plano físico, sino también de cómo el tiempo influye en nuestra identidad y de cómo somos, básicamente somos tiempo, ¿no? Y es la causa de ansiedad, es la causa de felicidad, la relación también tan estrecha que guarda el tiempo y la memoria. En fin, es un libro muy breve, pero muy accesible para todo tipo de lectores, así que yo os lo recomiendo. En fin, podría seguir mencionando más libros. De hecho, tengo algunos que me hubiera gustado mencionar, pero nunca sé cuántos libros mencionar que no han sido todavía traducidos al español, así que bueno, lo dejo para una segunda parte si os interesan este tipo de vídeos. En cualquier caso, espero que hayáis encontrado en esta lista algo que os llame la atención, y si es así, decídmelo en los comentarios. Lo mismo si tenéis alguna recomendación, sobre todo en el campo de naturaleza. Me gustaría seguir leyendo más. Eso es todo por mi parte, muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente.